y uchile.cl. Ya. Arrancamos entonces con el bloque de entrevistas, porque la entrevista del día de hoy nos interpela de alguna forma a todos para que tengamos los ojos bien puestos en este tema, porque hoy queremos conversar sobre una realidad tan dolorosa como urgente: la prevención del abuso sexual infantil y la necesidad de construir una cultura que sea capaz de escuchar, creer y proteger a niños, niñas y adolescentes. Para hablar en detalle de esta campaña nacional Escucha, Cree, Protege, nos acompaña Lorena Boyanich, directora de Área de Desarrollo en Investigación, Participación y Redes Aplicadas a Proyectos. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Diego, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá contándonos un tema y profundizando en un tema tan importante como la prevención del abuso sexual infantil. Para que la gente se vaya permeando, interiorizando, hablemos de lo más global, de qué va esta campaña. Tenemos acá algunos folletos, afiches, hay un video también sí, contenido audiovisual muy bueno. Profundicemos en aquello. Sí, la Corporación Opción existe hace ya más de 35 años, y en ese periodo, en este tiempo, hemos ido escuchando a niños y niñas y adolescentes que han participado en nuestros programas en procesos terapéuticos específicamente asociados a abuso sexual infantil, entre otras situaciones de violencia. Y pensamos que es muy relevante abordar también lo que es la prevención, porque los niños y niñas señalan que en su tránsito por dar cuenta de lo que les ha ocurrido, han sido poco escuchados, han sido poco acogidos y han tenido a veces que guardar esto como un secreto por mucho tiempo. Entonces, desde esa perspectiva pensamos relevante abordarlo desde la prevención, y ahí surgieron estas notas audiovisuales, esta campaña que lo que busca es sensibilizar a la ciudadanía, a salir un poco de este silencio que existe con respecto al abuso sexual infantil, algo que se habla poco, quizás algo que nos impacta cuando se revela, cuando ocurre, pero que poco lo prevenimos, ¿no? Poco saben los niños que es algo que evidentemente pudiese ocurrir en algún espacio, en algún entorno cercano, que es lo que finalmente pasa. Y también las cifras y los datos muestran la cruda realidad. Estamos hablando de cerca de 40.000 niños y niñas que son víctimas o que denuncian delitos de estas características de violencia sexual infantil al año. Y también vemos, por otro lado, un aumento importante, más o menos coincidiendo con la pandemia, desde el 2019 al 2025, de cerca de un 46%. Es decir, hemos aumentado las cifras en nuestro país, hay más niños y niñas que viven esta experiencia y además no disminuyen estas cifras. Entonces, por eso es importante la prevención, y por eso también pensamos que dar una primera respuesta adecuada es central. Y por eso un poco el tenor de la campaña. Sí, y tiene 3 verbos que son clave, lo conversábamos antes de entrar al aire, que son escucha, cree y protege. Escuchar, creer y proteger. ¿Por qué piensas tú que esto toma tanta relevancia dentro de la campaña, particularmente estos espacios? Sí, es una campaña que además se diseña de una manera bien colectiva, como decía, un poquito escuchando lo que los niños y niñas nos han venido relatando, refiriendo de su experiencia. Y ahí pensamos, bueno, ¿cómo tiene que ser este mensaje? ¿A quién tiene que ir dirigido? A los adultos, ¿no? A las personas que tenemos alguna posibilidad de hacer algo distinto cuando un niño o una niña nos cuenta que algo le incomoda, que algo le está pasando, que algo no le hace sentir bien. A veces son señales más bien sutiles, a veces son más explícitas, ¿no? Que te dicen efectivamente que algo está pasando. Sí. Pero la reacción del adulto es fundamental. Un adulto que no escucha hace sentir al niño que no es validado, no es reconocido, que su experiencia quizás incluso la pudo haber soñado o inventado. Entonces, el momento en que ese adulto escucha, es fundamental escuchar atentamente, sin enjuiciar, por lo tanto creer, ¿no? Más allá de investigar si pasó o no pasó, creer, el siguiente paso. Creer. Y luego tener una respuesta también protectora, es decir, no solamente quedarme con lo que me está contando, sino que preguntarle al niño, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿En qué te puedo ayudar? ¿O quién te podría ayudar? Y ahí potenciamos un poquito las redes, los adultos que puedan estar también vinculados al niño o a la niña de manera sana, de manera como un rol de cuidado, y ver cómo también este entorno en el fondo se puede activar a proteger. Y proteger también puede implicar denunciar, pero también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si un niño o una niña no se siente cómodo yendo a la casa de un abuelo, de un tío, donde un poco lo fuerzan, entre comillas, a que tiene que ir todos los domingos a esa casa, y ahí en esa casa ese niño no se siente cómodo por alguna razón,
cuando te lo dice, ¿cómo reaccionamos? No tienes que ir igual, ¿no? Cómo que imponemos un poquito lo que hablábamos antes de esto del adultocentrismo, de cómo Exacto. le decimos a los niños lo que tienen que hacer. Entonces, escuchar y tener un rol protector también implica, mira, no vayamos esta semana, veamos lo que pasa, vamos, ¿no? Y rápidamente reaccionar y generar una respuesta a lo que nos está diciendo un niño o una niña. Es que es fundamental lo que tú dices, esto último, porque yo desconozco el porcentaje actualizado, pero entiendo que el porcentaje es bastante alto de las denuncias ocurren en el círculo cercano. Exacto. En la familia, los amigos, los tíos, las tías. Entonces ahí hay que, como tú decías bien, poner ojo con esta visita que el niño rechaza, porque además los niños, lo conversábamos antes de la entrevista, están buscando pertenencia, están buscando confiar en alguien, sentirse protegidos en alguien. Entonces, si recibo esta no escucha, esta no creencia, esta no protección, o sea, ¿a quién acude finalmente este niño, esta niña? Las cifras tú las mencionabas al principio, Lorena, aún son lamentables. Dicen que aún existen falencias, ¿no?, en esta prevención y detección temprana. ¿Qué podemos hacer? Mira, antes de esta pregunta, te la dejo planteada, tenemos uno de los registros para que podamos revisar. Perfecto. Y ver, para que la gente los pueda escuchar y también ver, para quienes siguen en Chile TV. Muy bien, veamos. Que lo veamos. Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales, en los que las víctimas era un niño, niña o adolescente. Soy Camila e ingresé al programa con mucho miedo, porque ya no quería hablar y recordar todo lo que me había pasado. Me ayudaron con todo, me dieron tiempo para poder hablar lo que más me dolía. No tengas miedo de decir todo lo que sientes, te ayudarán en todo y te entenderán. Estos son testimonios de sanación, de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Estemos atentos. Escucha. Cree. Protege. Ahí estaba entonces el actor Francisco Pérez Vana en parte de esta campaña y ustedes como corporación, Lorena, de alguna forma lo hablábamos antes de escuchar y ver este registro audiovisual. Hay cifras que son aún alarmantes, lo decía Francisco Pérez Vana, estas son testimonios de sanación, hechos dramáticos que no tuvieron que haber ocurrido nunca. ¿Cuál es la tecla desde la corporación piensan ustedes que hay que presionar, digamos? Sí, es muy importante tu pregunta, porque Chile tiene, a nivel al menos de Latinoamérica, un robusto cuerpo normativo. El abuso sexual es delito, existe una ley de garantías y derechos de la niñez. O sea, lo que tiene que ver con lo legal, con el marco judicial, está muy claro, pero algo pasa que... Y tiene que ver, entre otras cosas, con que los delitos sexuales en general son muy difíciles de probar en términos del sistema como, digamos, actualmente lo tenemos, porque muchas veces está todo muy sostenido en el relato o lo que dijo o no dijo el niño. Y eso es muy complejo y tiene, dentro de otras causas, por supuesto, efectos como que hay muy pocas condenas, ¿no?, en situaciones de abuso sexual infantil. Entonces, evidentemente que no podemos esperar que el solo hecho de que exista un marco legal va por sí mismo a evitar o reducir las cifras de abuso sexual infantil. Lo que importa es la prevención, y esa prevención debe ser muy relevante porque tiene que ir hacia el cambio cultural, y esa es la apuesta de Corporación Opción. Hablábamos del adultocentrismo, también hablamos de que el abuso sexual infantil ocurre principalmente, no solamente porque hay un porcentaje importante de varones, pero también muy importantemente en las niñas y en las adolescentes mujeres. Entonces uno también lo pudiese mirar con una perspectiva de género, tipo de temática. Sí. Pero además, tú lo decías muy bien, ocurre de una manera importante también en la familia y en el entorno cercano. Entonces, ¿cómo una familia habla de algo que es tan difícil de abordar, ¿no? O sea, eso es algo que también nos pone en una encrucijada, porque lo que a nosotros interesa justamente es empezar a
salir del silencio a que este tema no sea un espacio o un tema solamente que se aborda en un espacio intrafamiliar o privado, sino que sea un problema social y de urgencia pública, ¿no? Y en ese sentido, la prevención también tiene que ser una tarea pública, donde no solamente quede en un espacio más reducido o más de una comunidad o de una campaña local, sino que algo más bien masivo, que es un poquito el objetivo de esta campaña, que por lo demás está también desarrollada junto al Servicio de Protección Especializada y también patrocinada por UNICEF. Tú hablabas de los datos de UNICEF al principio y es muy importante porque eso también inserta la campaña en el marco mundial. Y otra cosa que me gustaría plantear es que algo que nos da también una señal muy potente de lo importante que son estos 3 conceptos de escucha, quiere, protege, es la experiencia de los adultos que han sufrido vulneraciones en la esfera de la sexualidad, que muchas veces son los padres o las madres de los niños que también se atienden en nuestros programas. Cerca de un 50% de los adultos que acompañan a los niños y niñas en los programas han sufrido algún tipo de experiencia de violencia o experiencia, digamos, compleja en su infancia temprana. Eso lo estudió la Universidad de Chile hace poquito. Entonces, eso también nos da más, nos hace más sentido en pensar lo difícil que es para alguien que vivió una experiencia de vulneración, después tener que hablar y abordar una situación similar con su hijo o con su hija. Hay muchas complejidades en las familias que hace que esto quede más en el espacio del secreto o como si fuera más feo que se viera, a que en el fondo mejor... ¿Cómo lo abordamos? No lo abordamos porque no queramos. Yo creo que a las familias pasa que esto es algo muy doloroso, genera mucho conflicto interno como familias o como entorno también en una escuela, claro, en un bar, en una comunidad. Revisitar esos espacios, ¿no? Y exactamente, hace que también sea muy complejo porque es algo que en rigor, como dice muy bien ahí Pérez Banner, no debería pasarle a ningún niño o una niña. Entonces cuando pasa, ¿qué hacemos, no? Y nos quedamos a veces un poco perplejos y muchas veces no se le cree a los niños o no se les escucha y a veces tampoco se les protege. Así es, yo estoy un poco, claro, es lamentable todo las cifras, el espacio, cómo es la dinámica también del abusador, la abusadora. Bueno, hay comentarios que están llegando por medio de WhatsApp. A mí me toca profundamente el tema, siento un nudo en la garganta, pero también siento la gran responsabilidad del Poder Judicial, que si no hay flagancia, como que nada pasó, fue solo su imaginación. A Minita le pasó, la jueza lo pensó así, aunque el programa decía que había daño, un daño que es para toda la vida. Eso es muy importante, las secuelas de haber vivido esta experiencia, no habérsela contado nunca a nadie o que nadie te haya creído, realmente son muy dramáticas. Eso también lo señalan los estudios que hay con adultos que fueron víctimas de violencia sexual en su infancia. Y también algo que quería comentar que también es muy relevante, que también está ahí en el spot televisivo, que es de dónde surge también esta idea, ¿no? Que es la experiencia de los niños y niñas cuando escriben las cartas que están en la mesa de los actores, de Pérez Banner y de la Valentina. Son cartas que los niños escriben una vez que terminan sus procesos terapéuticos para contarles a los niños que están iniciando un proceso terapéutico cómo va a ser y cómo ha sido para ellos la experiencia. La acogida, de alguna forma. Y eso tiene que ver con la acogida, pero también es muy interesante porque también a un niño le puede pasar que al haber vivido una experiencia como esta, tanto él como su entorno piensa que nunca se va a poder recuperar de eso. Y las cartas justamente son un poco lo contrario, son cartas de proceso, que es un proceso difícil, complejo, pero son de mucha esperanza porque finalmente cuando puedes tener un apoyo, ya sea terapéutico, pero también familiar, también de tu entorno, tu comunidad, tú puedes salir adelante y dejas esa experiencia como una experiencia quizás dolorosa, pero no totaliza tu vida es mucho más allá, tú eres mucho más que solamente esa experiencia que viviste, entonces te permite seguir adelante, tener esperanza, tener futuro y sentir que ese proceso se sana y se cierra, que un poco también lo dice la campaña. Entonces es muy lindo que los niños que cuando van ingresando también pueden escuchar leer y tener estos testimonios y poder decir, bueno, quizás a mí también me va a costar, pero voy a poder avanzar en este proceso. Sí, y tú lo mencionabas, Lorena, también es súper importante porque cerca del 50% de los padres, las madres que van con sus hijos que fueron abusados o violentados, también sufrieron aquello, lo mencionaste hace un rato. Entonces,
¿Cómo podemos de alguna forma, de manera colaborativa, ya estoy pensando como en comunidad, como en el colegio, como en la familia, evidentemente, ojalá, por cierto, abordar estos temas y plantar quizá la inquietud o los temas que son tremendamente complejos, porque muchas personas también adultas que fueron violentadas, que fueron abusadas, hasta el día de hoy están con esta sombra, digamos, sí, dramática. Sí, no, por supuesto. Bueno, primero abrir el tema, ¿no? Que es un poco el objetivo de la campaña, sensibilizar en el sentido de que la responsabilidad tampoco está solo puesta en la familia, sino que en todos los adultos que de alguna u otra manera estamos en contacto, cuidamos o nos relacionamos con niños y niñas. Pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser nuestros alumnos en una escuela, o también en entornos como un club de fútbol, en un espacio comunitario, en una iglesia, en una parroquia. Todos fallamos, entonces, al final. ahí, Sí, claro, están a veces los momentos en que notamos o percibimos algo, o algún niño se nos acerca a contarnos algo quizás tímidamente o parcialmente. Entonces, la respuesta que tenga ese adulto esa persona va a ser muy importante. Y quizás de ahí depende que, por ejemplo, la primera experiencia abusiva no se cronifique, porque muchas veces también vemos situaciones en que no solamente el episodio es único, sino que es reiterado. Y eso, por supuesto, genera muchísimas más consecuencias físicas, emocionales, sociales, que son mucho más complejas también de abordar en un proceso de intervención. Bueno, ahí están de alguna forma las herramientas que pueden adoptar estos espacios que están cerca de niños, niñas y adolescentes. Hay otra plaza, digamos, que es preocupante, que tiene que ver con las redes sociales, con el internet, con estos juegos que están muy de moda el día de hoy, las aplicaciones, y que además están muy a la mano hoy día de niños, niñas y adolescentes, porque están por medio de el celular. Oye, importante también tenemos ahí el programa de denuncia seguro al asterisco 4242 para la gente que nos está escuchando también a esta hora en La Fuente. Entonces son instancias, son espacios muy fértiles para estas personas que generan daño. ¿Cómo abordamos también esta problemática? Muy importante, ya la campaña, si bien es más amplia, el tema de los entornos digitales es algo que también nosotros abordamos desde la Corporación Opción, quizás en un ámbito un poquito distinto. Realmente va generando mucha preocupación. Es una preocupación no solamente nacional, sino que mundial, y que tiene que ver también con distintos aspectos, tanto de sistemas de seguridad adecuados de los proveedores de plataformas. También incluso hay una demanda contra Roblox respecto de una situación puntual de abuso que se dio en esa plataforma, y de cómo estos sistemas aún no han avanzado en proteger y en tomarse en serio lo importante que es la protección de niños y niñas. Entonces ahí también, si yo voy a un tema puntual o principal, la prevención, ¿no? ¿Cuántos saben efectivamente los niños y niñas que están en redes sociales hoy día que esto puede ocurrir, que efectivamente alguien los puede contactar, que se puede hacer pasar por una persona de la misma edad, por un adolescente que te quiere conocer, y progresivamente va abusando de ti en esas redes sociales? Y lo más complejo, Diego, es que a las víctimas les genera muchísima vergüenza haber, entre comillas, caído en esta situación, como una suerte como de estafa, ¿no? Como de engaño. Y cuentan muy poco. Hay casos en otros países donde hay una sola denuncia de muchísimos miles de víctimas que nunca hablaron de lo que les pasó, de este acoso por redes sociales o grooming, ¿no? Entonces es muy importante también informar, y yo creo que también ahí hay algo que tiene que ver mucho con la prevención, que es cuánta información manejan los niños respecto de los entornos de riesgo en los cuales se están relacionando, sobre todo lo que tiene que ver con entornos digitales. Sí, también muy relevante aquello, porque la vergüenza, la culpa, el anonimato también a veces puede jugar en contra, ¿no? Exactamente. Ya estamos cerrando el bloque, Lorena, un tema tremendamente relevante, importante. Estamos aquí con los afiches, con los números también. La gente puede visitar, puede ingresar también, me imagino, a Corporación Opción también para poder informarse respecto a esta campaña. Opción.cl, Instagram, me imagino también. Todas las redes sociales, de Corporación Opción. Puedes hacer tú la invitación a tu cámara para que la gente esté... Esta es mi cámara. Esa es tu cámara. Bueno, los invito a todos y a todas a sumarse a esta campaña, a sensibilizarse respecto a lo importante de prevenir el abuso sexual infantil en nuestro país, de difundir los videos y de toda la información, los afiches,
la folletería, y ojalá poder compartirlo, comunicarlo y viralizarlo como se utiliza, digamos, en lenguajes digitales, la campaña, y poder evidentemente también hablar de esto, ¿no? Hablarlo ojalá en familia, en las comunidades, en las escuelas, y utilizarlo como material también quizás didáctico para poder abordar estos temas en espacios a lo mejor educativos, puede ser también una buena idea. Así que están todos invitados. Buenísimo. Lorena, llega la última pregunta antes de ir al corte. Una de las personas que está conectada a esta hora, por cierto, en La Fuente. Hola, tengo una pregunta para Lorena. ¿Cómo los niños, niñas y adolescentes han ido construyendo su propio espacio seguro en su entorno con esta ayuda que se les brinda? Muy linda la pregunta, sí. y también da un poquito para largo, pero el espacio seguro es un espacio, es un proceso. Ya construir ese espacio seguro es un proceso que se da, por supuesto, en un entorno que es de intervención psicosocial, terapéutico, de acogida, donde lo principal es respetar la dignidad de los niños y niñas, fomentar la participación protagónica, es decir, que los niños puedan ir diciendo y comentando cómo va ese proceso, qué les gustaría, qué les interesa, y desde ahí también se va poco a poco avanzando en dar los espacios para que los niños puedan activamente verbalizar o expresar sus sentimientos y lo que le pasa. Ahora, algo muy importante es que la Corporación Opción siempre incluye a la familia en el proceso de intervención, no es que quede fuera. Por supuesto que nos interesa trabajar con aquellos adultos que son significativos, que cuidan y que están interesados en el bienestar de los niños y niñas, pero el modelo de intervención tiene que ver e incluye a la familia, y además esa familia también a veces necesita también muchos apoyos, porque luego de una situación de esta naturaleza también necesita sentirse acompañada por un programa y poder también salir adelante y apoyar al niño o la niña que ha sufrido este tipo de violencia sexual. Y estar abiertos también, porque a veces puede ser que el flujo de información no sea directo, sino que sea por el amigo del colegio que le contó a mi hijo, que me contó a mí. Entonces, ¿cómo hablo con el papá? Y como papá o mamá, estar también abiertos de alguna forma, como exactamente, no en la negación, digamos. Y de hecho a veces la mamá o el papá de un compañerito, una compañerita sensible, preocupado, a veces da mucha información y puede detectar también o llamar, levantar las alertas, sí, también, y en eso una sociedad activa, ¿no? Estamos todos acá implicados y somos todos responsables también del bienestar de todos los niños y las niñas, no solamente los míos, en el fondo de todos, como una comunidad, exacto, en el fondo sana que cuida colectivamente. Una gran tribu. Exactamente. Escucha, cree y protege, entonces, campaña de Corporación Opción, para que estemos también todos muy comprometidos con esta importante cruzada. Lorena, muchas gracias por haber estado en La Fuente. Gracias a ti, Diego, un gusto. Breve corte y ya regresamos con más de La Fuente.